Pichincha Universal, generando noticias. Diego Tello está con nosotros, consultor y experto en temas electorales y también en clima de opinión. Muchas gracias por acompañarnos, Diego. Gracias por la invitación, muy buenas tardes a los radioescuchas. ¿Le parece si es que vamos a estos resultados de Eureka Now, investigación y análisis de mercados respecto de la percepción sobre la situación del Ecuador? Nos habían hecho llegar también sobre el perfil de los alcaldes de Quito y Guayaquil, pero acá nos está compartiendo también sobre el presidente de la República y algunos otros elementos. Así que, ¿le parece si comenzamos con lo nacional, mi querido Diego? Por supuesto. Bueno, pues ¿cuándo se hizo la iniciamos ficha técnica con el tema metodológico, ¿no? Sí. Entonces, hicimos esto es siempre importante. Siempre. Sí, definitivamente el antes de, para poder dar los resultados que nos arrojó la encuesta. Y nosotros hicimos una muestra de 1.200 casos, lo que nos garantiza un error del más o menos 2.8% con un intervalo de confianza del 95%. Realizamos en las principales ciudades, estamos hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Ambato, Ibarra y Esmeraldas. ¿En qué intervalo de tiempo se hizo? Entre el 5 al 14 de agosto. Obviamente son entrevistas relativamente cortas, duró alrededor de 10 minutos, un cuestionario de forma estructurada. Obviamente, y ya entrando ya en materia, sobre el tema de las preguntas que se realizó a la ciudadanía encuestada, obviamente mayor de 16 a 65 años, obviamente es el universo que de cierta manera puede sufragar, se le toma en cuenta. Entonces, ¿qué se hizo? La percepción de la situación actual del Ecuador, ¿no? ¿Y cómo considera la situación actual del Ecuador? Obviamente en una escala del 0 al 10, en la que el 0 es muy mala y la 10 es muy buena. Y aquí tenemos ya los primeros resultados, que obviamente está publicada también dentro de la página web de Eureka Now, y tenemos que el 43% de los encuestados entre la escala del 0 al 10, la 0 muy mala y hasta el 3, dice que la situación la considera muy mala. Realmente estamos hablando de un tema pésimo, es un indicador realmente relativamente alto, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que cree que está en el Ecuador? A ver, pero antes de pasar, justamente es bastante triste que la gente tenga principalmente un pesimismo que apunta hacia el muy malo, no solamente malo. Efectivamente. Es mayor el indicador de muy mala situación, no solo mala. No, es muy mala. O sea, estamos hablando de un indicador no relativamente, es pésimo. Alto, realmente pésimo, o sea, de lo peor. Y estamos sumando, imagínate, la muy mala, que es el extremo, es el 19% de la gente que te percibe que el estado de la situación es realmente deplorable, caótico. Ya. Y de allí, ¿qué decanta en estos principales problemas? Imagínate que ahora no es un tema de problemas también de temas de noticias amarillistas, pero tienes la falta de empleo y la inseguridad van de la mano. Entonces estamos hablando de la falta de empleo en un 72%, que es muy alto. La inseguridad lo sigue de la mano, un 69%. Vemos igual en tema de noticias en diferentes ciudades del país, el tema de la inseguridad relativamente alto. La migración venezolana está en tercera ubicación en el país, dentro de los principales problemas del Ecuador, con un 63%, y ya tenemos ya una brecha ya relativamente más alta, entre las tres más altas, de 72 de la falta de empleo, 69 la inseguridad, 63 la migración venezolana, y saltamos con una brecha de no saber qué rumbo tomará el país. Esa indecisión que tiene la ciudadanía, el mal servicio de la salud, la mala atención de las instituciones públicas, la pelea entre los políticos, redondea el 33%, precios altos en los productos, el mal servicio de la educación y el mal estado de las vías, del tema de un 12%. Entonces, tú ves en este orden descendente que prioriza la falta de empleo, la seguridad y la migración. ¿Cuáles son los universos? Porque 72% falta de empleo, ¿de qué? ¿De un 100% que opina? De los 1.200 casos, de las 1.200 personas encuestadas, las que le pregunto, ¿cuál es el principal problema del Ecuador? Del 72% de las 1.200 me responde que es la falta de empleo. Y obviamente igual, claro, y como son tú las ves, 3/4 partes de la población piensa que el principal problema es la falta de empleo. Y si tú te fijas, el porcentaje del tema de la inseguridad va de la mano, estamos en alrededor del 69%. Que prácticamente está atado, estamos... Sí, por el tema de las terribles condiciones económicas que se percibe y ahí puedes atar el tema de quizás de inseguridad y la migración venezolana. Son los tres puntos principales que están, y luego tienes ya el tema de la brecha. Y ya, optimismo, bueno, esto realmente
para aprovechar el tiempo, percepción sobre gestión de Lenín Moreno. Aquí quisiera que nos comente por qué la metodología apunta a algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en otras encuestas. Casi que tienen un poquito más cerrados los datos a favor, o digamos, por ejemplo, aprueba, desaprueba. En este caso tiene una escala que va desde muy mala hacia muy buena. Se dice como una puntuación de 1 al 10. ¿Cómo es esta metodología, Diego? Sí, definitivamente es como si entráramos en una calificación, en una prueba, y le preguntamos cómo califica la gestión del presidente en la escala del 0 al 10, poniéndole como 0 muy mala y 10. ¿Por qué nosotros, bueno, la encuesta se abre por un tema de un análisis analítico mayor? A veces, como tú mencionas, el tema de aprueba, desaprueba, no te permite de alguna manera hacer un análisis más profundo de los datos. Entonces yo puedo decirte que dentro de los que desaprueban, pero pésimo la gestión del presidente de la República, es el 31% que categóricamente dicen es muy mala. Claro. Y así tú puedes ir analizando y sumando las barras del 0 al 10, la 1 obviamente sigue siendo muy mala, ya va mejorando un poco, pero el 59% de los 1.200 casos te dice que la gestión, y estoy hablando de que el 0, 1 y 2, 3 se categorizan en el tema de muy mala. O sea, esto para explicarlo en términos más sencillos, es como que le preguntara ¿cuán mala? Y aquí le dicen la peor, el 31%. Así es. La gestión del presidente. O sea, y acá podemos apreciar que solamente el 12%, según esta encuesta, califica entre 7 y 9, entre 7 y 10, ¿verdad? O sea, como digamos regular o buena y muy buena. Y fíjate los extremos. Estoy hablando de 0 de la muy mala, que es del 31%, y en cambio, ¿quién me califica como muy buena? Nadie. A 0. Es 0. Entonces son temas tan extremos que nosotros podemos analizar. El 9 y luego, tiene claro, el 9 te 2%. dice el 2%, o sea, es muy buena 3. solamente el 2%. Luego dicen en el 8, 3, el 7, 8, y obviamente esa escala nos permite dar lo que tú estás mirando, un poco más de análisis frente a lo que estás viendo. Ya, aquí está, sí, el desagregado por edades me parece también rico que podamos anotar. Quienes más desaprueban, según esta tabla, es la población de 25 a 34 años. De 25 a 34 años, ya, el 64% de los millennials, efectivamente. Ya, y quienes más aprueban, sí, digamos, no tanto. ¿Quiénes más aprueban están en 55 años para arriba? Los que más aprueban, no, al revés. Los de 24 años o menos. 57, claro, aquí está. Claro, entonces tienes el de 7 a 10, que es una calificación relativamente buena, son las personas de entre 24 años o menos, que es el tema del 25%, que igual sigue siendo el tema de bajo, ¿no? Sí. Acá tenemos percepción sobre el perfil del presidente. Sí, hicimos ahí un par de preguntas más adentro. Interesantes que podrían dar algunos rasgos obviamente dentro del perfil, ¿no? ¿Cómo califica al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en los siguientes aspectos? Entonces, obviamente, entre el indicador peor calificado es el liderazgo, según veo. El liderazgo, obviamente, y estamos trabajando igual para que los radioescuchas conozcan del 0 al 10, esa es nuestra escala. Claro, y le sigue la agilidad para gestionar al país. Efectivamente, y tenemos ahí el 65% que no lo gestiona, no es ágil en el tema de dar soluciones. Le sigue la firmeza que faltaría en este caso. Así es, la firmeza del presidente que tiene, y esa es una escala bastante alta, que eso es lo que opina la gente, esas son las encuestas que se realizaron. Wow. El tema de la inteligencia se califica con apenas el 20% de aprobación. Sí. Bueno, no le destrocemos más, porque ya hasta ahí llegó. Percepción sobre la confianza en las instituciones. Esto es bastante rico ver. En las encuestas que nos ha compartido, Click Research, perfiles de opinión, están bastante castigadas las instituciones. La peor de todas es la Asamblea Nacional con 87% de rechazo, seguida por el Gobierno Nacional y luego el Consejo de Participación Ciudadana. La justicia estaba bastante mal calificada también. Pero acá, ¿qué datos encontramos? Sí, en el orden que el tema sí casi coincide, ¿no? Y lo que prácticamente dijiste sin ver. Sí, lo que tú dijiste sin ver. Tal cual. Así es. Entonces, la peor calificada, el tema de la Asamblea Nacional, definitivamente.
El siguiente, el tema del gobierno nacional. Y nosotros tenemos que el Consejo Nacional Electoral también es un tema de mal calificado. Y está muy bien, porque yo me olvidé ese dato. Coincide exactamente también con las otras percepciones. El Consejo Nacional Electoral es el que le sigue luego al definitivamente ha salido mucho a la palestra con las diferentes irregularidades que han salido, con el tema de un informe de Contraloría. Entre ellos mismos están saliendo, ¿no? Ahora el tema de los extranjeros, que veo que están en algunos talleres. La justicia y el Consejo de Participación Ciudadana también tienen castigo de más del 65%. Mucho más de la mitad, del 65%, ¿no? La Contraloría también está mal puntuada, 60%, o sea, que una Contraloría que digamos no es tan conocido para la gente, lo que hace una Contraloría General del Estado tenga tal nivel de rechazo, ¿nos dice algo? Pero por supuesto, ¿qué es lo que estamos viendo de alguna manera? Un nivel que es utilizada quizás el tema de las funciones para un tema quizás hasta de persecución. Y eso lo siente la gente. Es lo que sienten. ¿Quién es la Contraloría General del Estado? Quien antes era un ente, diría el tema de imparcial. Y no está muy lejos la Fiscalía General del Estado, 56% de rechazo. 56, un poco más de la mitad. Y bueno, evidentemente las Fuerzas Armadas... Son las mejor puntuadas. Las mejor puntuadas, obviamente tampoco es un valor... Dentro de lo que cabe, ¿no? Exactamente. No es un poco valor tampoco muy bueno para ellos, pero esa es la mejor puntuada y esa es la institución Casi que de alguna manera que confía a la gente. Llegamos, intención de voto para presidente. Qué interesante este tema. En el contexto de lo siguiente, hoy, me parece que era hoy, pero en alguna entrevista reciente de Guillermo Lasso a una radio quiteña, él mencionaba que si es que ahora llegara Rafael Correa ganaría o por lo menos tendría una importante votación en el país, y que él había dicho en su momento que no había que castigar tanto a la economía del país como estrategia para borrar al señor Correa, sino lo contrario, hacer una buena estrategia económica para ahuyentarlo. Es tarde. Lo que ha pasado es que en el país no se ve una estrategia económica y los indicadores sociales están en el peor de los mundos. Así Cuéntenos entonces, ¿cuáles son los resultados que apuntó esta investigación? Bueno, realizando y comentando que nos mantenemos en la base de 1.200 casos, las personas a las que obviamente se puso en la palestra como candidatos a la presidencia de la República, es el tema de Jaime Nebot, Rafael Correa, Guillermo Lasso, lo incluimos a Jorge Yunda, César Montúfar, Paola Pavón y María Fernanda Espinosa. ¿Cuáles son los resultados que nosotros tenemos? ¿Pero por qué los incluyeron a ellos? ¿Cómo hacen para poder plantear estos nombres? Bueno, definitivamente hay un tema coyuntural de lo que se activa, ¿no? Por ejemplo, el caso de María Fernanda salió recuerden el tema del vistazo, quizás un posible binomio que estaban igual con José Serrano. Entonces definitivamente son nombres que quizás sonaba igual el tema de Jorge Yunda, que decían, no, él también quiere dar un paso al tema de la presidencia. No hay un tema muy, sino más dentro de la coyuntura política que se les incluye el tema de nombres. Y como ese tema es de alguna manera un espacio para poder medir a los diferentes candidatos. Quizás ya en el tema de septiembre podamos medir otras personas que coyunturalmente estén en la palestra, ¿no? Ya, los resultados... Eso, por favor. Vamos con los resultados, que son muy interesantes. Obviamente recordar que la pregunta que nosotros realizamos no es que si el día de mañana fueran las elecciones, ¿cuál sería el tema de presidente? O sea, la técnica que se le realiza es entre del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad usted de votar por Jaime Nebot? ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos ahí el voto duro, el voto débil y el voto blando. De tal manera que hay ciertos candidatos que... Claro, entonces tú tienes esa relación que capaz que entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot se pueden disputar el tema de votos. Sí. Solamente quiero hacer una pequeña digresión allí. Diego Tello fue el consultor que en elecciones nos dijo, cuidado, el voto blando es robable. Por tanto, cuando nosotros estamos transparentando cuál es esa composición del voto, puede ser que haya sorpresas, que fue lo que pasó en el caso de la prefectura. Así es, y de alguna manera lo predijimos. Todos daban por sentados de que era el señor Zapata. Así es. Él también. Y recuerdo que ese día de las elecciones lo dijimos, aquí va a haber tema de sorpresas, porque hicimos igual alguna encuesta ese día para el tema de alcalde, principalmente, y obviamente la prefectura. Dijimos, ojo, aquí hay el tema de algunos... Claro, que lo descuidaban a Yunda, recuerde usted. Lo dejaban sueltito, pero incluso detectamos, usted dijo que, usted obviamente con sus datos,
que había crecido enormemente la candidatura, 20 puntos de Jorge Yunda, y nadie le daba atención a ese tema. Exactamente, y tenías ahí un porcentaje alto de esos votos blandos. Entonces todo el mundo se concentraba, porque hacen el tema de otras encuestadoras, si el día de mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Entonces no tienes dónde poder hacer ese estudio rico en números, en datos, en matemáticas, para poder decir, oye, por aquí se puede robar estos datos, estos votos a ciertos candidatos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un dato así en duro, que si el día de mañana fueran las elecciones, estos son los datos, ¿no? Jaime Nebot ganaría, digamos, estamos en una primera vuelta, por así decirlo, del 26.9%. Yeah. Y luego lo sigue, y eso es muy interesante, Rafael Correa con 23.1%. Claro, si lo dejaran participar. Si lo dejaran participar, evidentemente. Guillermo Lasso con el 14.4%. Aquí el gran perdedor es Guillermo Lasso. Definitivamente. Se queda con la mitad casi de los votos de Jaime Nebot. De Jaime Nebot, casi con la mitad. Y obviamente más de 10 puntos de Rafael Correa. Tienes igual a Jorge Yunda, un valor interesante, tampoco tan despreciable, de 9.3%, recordando que es un nivel de diferentes provincias del país que se realizó, ¿no? 9.3%, César Montúfar, un 7.7%, Paola Pavón, 5.1%, María Fernanda Espinosa, 2.9%, y obviamente entre nulos o blancos el 10.6%. Ya, votos duros. Y entonces, más bien pasemos a la siguiente página, que es el... Ya. A ver. Sí, cuéntenos. Exactamente. Entonces, tú tienes aquí, y voy por el tema de Guillermo Lasso, que tenía el 14.4%. Pero, y ahí es en donde nosotros manejamos el tema de probabilidades. La probabilidad de votar por Rafael Correa, de estos 14 que no son, tú tienes el tema del 10.5%, son votos duros. Son aquellas personas que definitivamente votarían por el tema de Guillermo Lasso. Y el tema de los votos blandos es en donde yo tenemos ahí la probabilidad de que, o sea, pueda ese 3.9% de Guillermo Lasso, el 48% de ese 3.9% puede ser robable para Rafael Correa. Ahora, si tú te fijas los porcentajes, Jaime Nebot tiene un porcentaje realmente alto dentro de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque quizás son semejantes en el ámbito de su competencia. Claro. O sea, es más probable por parte de Jaime Nebot votos de Guillermo Lasso. Ese 10% duro de Lasso. Exactamente. Podría fácilmente con las estrategias que se realicen, porque son votos quizás similares, los dos son quizás de la costa, etcétera. Sería interesante saber si es que puede robar votos duros Lasso a Correa, porque hoy pretendía hacer algo así. Estaba diciendo alguna cuestión de cuán equivocado está el tema, no sé si eran económicos, que se me fue ahora mismo, pero parece que estuviese tratando de conquistar votantes correístas, Guillermo Lasso, cosa que me parece súper extraño. Bastante extraño, pero igual como estrategia... Ya, lo de la refinería. ¿Usted sabe qué pasa con la refinería del Pacífico? Se va a Paraguayas. Y dice Guillermo Lasso, es un enorme error que le quiten a los manabitas la refinería del Pacífico. Perdóneme, eso suena a un discurso absolutamente del expresidente Rafael Correa, cosa que empieza a imitar a Jaime Nebot, que también ha hecho apuestas a género, a temas de inclusión social, de la revolución del bienestar, bueno, la cantidad de cosas que de pronto ahora lo convierten en progresista, y que él nunca ha sido de derecha, que quienes le conocen saben que no ha sido ni de izquierda ni de derecha. Sí, yo ahí voy a hacer quizás alguna apreciación de las elecciones del 2019 que recién pasamos. Estuvimos igual trabajando en algunos temas, igual consultorías en el tema de Manabí, y si tú ves los datos electorales del tema de prefectura o concejalía, es un tema de Rafael Correa en el tema de esa provincia de Manabí. Y es muy duro. Entonces, el que quieran entrar en un sitio que es un bastión, quizás de Rafael Correa, es muy complicado. Quizás eso más bien les reste credibilidad y votos en un tema de una estrategia que están planeando. Wow, así es. Vamos entonces a ver otros temas. Intención de voto para presidente allí ya cerrando. Es así, es que pasaran ya el tema de una segunda vuelta, ¿no? Porque dentro de lo que los vimos resultados, estuvieron ahí todos los actores que podrían participar. Si fuera el tema de una segunda vuelta, tú tienes Jaime Nebot 58.1 y Rafael Correa 41.9. O sea, si tomara esto, Jaime Nebot dice, yo gano la presidencia, me voy con todo. Definitivamente son los datos que nosotros lo tenemos. Obviamente que tendrás un tema de unas coyunturas, y tenemos ya a la vuelta de la esquina ya el proceso electoral. Recordemos que ya están planteadas las reformas electorales para la Asamblea Nacional. Ya, pero también todo puede pasar si es que
hay la presencia de estos tres actores, porque aquí se cierra, digamos, entre dos candidatos, pero si es que hubiese tres actores importantes, Lasso, Nebot y Correa, está más complicada la cosa. Bueno, veamos los datos que apunta la gestión de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ¿le parece? Porque aparte que esto suma en lo que vendría la carrera, que vendría a ser la carrera presidencial de Nebot. Sí, es un bastión, es de donde haría el tema de base, obviamente Guayaquil, Guayas, con la alcaldesa y la prefectura que ganaron con una votación muy alta, muy importante a nivel del país. Eso te da unos indicadores de su participación y que haría un gran peso en un proceso electoral. Evidentemente, Cintia Viteri hereda un modelo de gestión de Jaime Nebot que para la percepción de la ciudadanía de Guayaquil es muy bueno. Y eso lo vemos ahorita en los datos que se realizaron las encuestas. Obviamente metodológicamente igual para el caso de Guayaquil, del 5 al 14 de agosto, y realizamos 600 casos con un margen de error del más o menos 4%. Y ahí lo que tenemos, mientras que en caso del gobierno nacional de Lenín Moreno, estábamos viendo del lado izquierdo, aquí de vuelta tendríamos que ver del lado derecho. Sí, hay 43% le encanta la gestión. El 43% dice que es una gestión buena, muy buena, es más. Se inclina más hacia el buena que al muy buena, según estos indicadores que estoy viendo. 17% piensa que es calificado con 7 sobre 10. Es una calificación, es muy buena. Entonces estamos hablando que estos rangos de 7, 8, 9 y 10 están en una calificación de buena, una buena gestión. Muy bien. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Problema en Guayaquil, y estamos hablando de la inseguridad ciudadana. En el caso del gobierno nacional estamos hablando del tema de la falta de empleo. Claro, pero aquí llama la atención cómo en un gobierno local hay un 43% de aceptación o de premio a una gestión local, pero el 90% de la población o se siente cómoda con la inseguridad o, a pesar de que considerarlo el peor de los problemas, ¿se ha resignado? Quizás. O porque no tiene que ver con la gestión de la alcaldía. Exactamente. Entonces hay temas que son propios dentro de una gestión de la alcaldía y por lo pronto estabas también viendo temas entre unas firmas de convenios, del apoyo que va a hacer el gobierno también a la delincuencia a nivel nacional y principalmente en Guayaquil. Pero entonces esto va a un tema de una gestión propia dicha de la ciudad de Guayaquil. La migración venezolana no deja de ser un valor muy alto también. Obviamente aquí en Guayaquil la inseguridad ciudadana está en el 90%, la migración venezolana en el 64%, con gestión vehicular el 56%, temas propios ya de un tema muy de la ciudad. El mal servicio del transporte público 29%, y obviamente tenemos el resto de variables que ya rebasan menores al 20%, pésimo estado de las vías, la mala atención de las instituciones del municipio. Oiga, por el tiempo, vamos al alcalde de Quito. Se invierte el asunto de nuevo y los quiteños no están valorando correctamente a Yunda. 52% estima entre mala y muy mala la gestión de Yunda, de Jorge Yunda. No, aquí es el tema de la situación actual de Quito, porque tenemos la situación de Quito como tú lo ves, porque el tema de la percepción perdón, acá es 37% del alcalde, exactamente, versus un 30%, o sea, tampoco es que está muy bien, ¿no? Pero claro, los primeros tienen que más bien son ver indicadores, cómo quedó la ciudad. Sí, cómo está la ciudad, cómo quedó la ciudad. Claro. Entonces, es ojo, porque no se entiende que la situación actual de Quito tiene que ver netamente con el tema de la gestión del alcalde Yunda. Tiene razón. Entonces, igual, es un factor común, el principal problema de Quito, la inseguridad de la ciudad, en tema del 85%. También la inseguridad. Migración no ha dejado con gestión vehicular. Y ahora paso al tema de tu pregunta. Sí, perdón. La percepción sobre la gestión del alcalde de Quito, de Jorge Yunda. Entonces, si nosotros, igual yo voy a un tema electoral, te digo, ¿cuál fue el porcentaje con el que ganó Yunda la alcaldía? Él ganó aproximadamente con el 21.8% la alcaldía. Mira el tema de los porcentajes de gestión que le dicen buena. Es el tema de 30%. O sea, justo los votantes. Sí, y un poco más. Un poquito. Se ha ganado 2% de la población. Del 21 acá estamos hablando de un 8 a 7%. Ah, 21, claro. Ok. Sí. Y aquí, solamente con esto ya concluimos, qué pena. No quienes mejor le valoran. Quienes mejor le valoran son los más jóvenes. Los más jóvenes, de 24 años y menos. Menos que tienes el tema del 52%, y tú tienes en el sur de Quito. Ya. Evidentemente seguimos con el extremo norte. Los que le mantienen, en la gran palestra, son los
Más Pero jóvenes. son datos muy su interesantes registro. por el tema de Jorge Yunda, que de alguna evaluación desde el proceso electoral hasta acá ha sumado un tema positivo desde mi manera de ver. 8 puntos. Así es. 8 puntos, ya. 8 puntos de Bueno, posición. qué interesante todo esto, querido Diego. Nos deja estos Por supuesto que datos sí. para seguirlos trayendo a colación en los análisis. Esto es dato duro, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Diego Tello, experto electoral y en clima de opinión, ha estado con nosotros en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.